Hola chicos, vengo a hablarles sobre la parábola del sembrador. Espero y logren quedarse hasta el final para que puedan entender a qué se refería Jesús con esta parábola. Antes de eso les voy a dejar un versículo que dice Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O sea, este versículo está diciendo que la palabra de Dios es luz. Esta palabra de Dios son las instrucciones que nos mantienen a llevar una vida íntegra y conforme a la voluntad de Dios. Dice lo siguiente. Aquí Jesús le estaba hablando a todas las personas que lo seguían. Decía, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Cuando dicen hollada, o sea, fue pisoteada. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenían humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó frutos al 100 por 1. Jesús le dijo a las personas, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, aquí Jesús le estaba diciendo, presten mucha atención, no ignoren las palabras que vienen de mí. Aquí Jesús va a explicar la parábola que dice, esta pues es la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, aquí está diciendo en la primera parte que hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero al cierto tiempo el diablo siempre los envuelve con cualquier cosa y simplemente hace que se les olvide eso, para que ellos se olviden de su salvación. En la segunda parte dice, los de sobre la piedra que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que las personas con alegría reciben la palabra de Dios, pero llega un tiempo de prueba o llega un tiempo en que caen en tentación y simplemente por haber faltado a Dios o por haber pecado contra Él se alejan de la palabra de Dios, se alejan de los caminos de Dios. Sin saber, chicos, que eso es una inmadurez, por decirlo así, porque Dios es un Dios que si nosotros venimos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos alejamos de ese pecado en el cual le faltamos, Dios nos va a perdonar, siempre y cuando te alejes del pecado y quieras perseverar en su salvación. La otra parte dice, la que cayó entre los espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan frutos, chicos. Esto pasa a diario a muchas personas, así como le pasan las otras partes de la parábola, esta también pasa a diario. Las personas por el afán, por estar detrás del dinero, que creen que el dinero les va a dar todo, pero siguen igual de vacíos, siguen aún sin entender qué más les hace falta, porque aún así entre más tienen, más quieren. Y ese vacío ellos no logran entender que solo lo llena Jesucristo. Cuando empiecen a buscar primero a Dios, antes que todo eso van a entender que Dios es quien te va a añadir cada cosa que tú necesitas y sobre todo ese vacío que tienes en tu corazón. Y la última que dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. O sea, están diciendo aquí, la que cayó en buena tierra, esa sí da frutos, esa sí se nota que es una persona que retuvo y que en medio de su corazón, por amor a Dios, se ha mantenido allí, perseverando hasta el final. La palabra es una parte fundamental. Ese es el alimento espiritual que todo ser humano necesita. Bien dice Lucas 11:28, decía Jesús, los que oyen la palabra de Dios
y la obedece son dichosos. O sea, Dios está diciendo, bienaventurados los que oyen mi palabra y la obedecen. Y Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí Santiago está diciendo, no solamente te conformes con escucharla, ponla en práctica. La palabra es una parte fundamental, por eso es que Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, porque todo pasa, incluso las personas, pero la palabra de Dios se mantiene, porque ese es el alimento que nos brinda la salvación. Esta es la palabra donde encontramos y conocemos verdaderamente a nuestro Dios y en cómo seguirlo. Así que si una persona dice que no sabe cómo seguir a Dios, son excusas, porque este librito yo creo que cada quien lo tiene en su casa. Si tú con un corazón humilde quieres buscar a Dios, créeme que el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría necesaria para que tú entiendas la palabra.